3. En mi calidad de juez y aprobada la práctica de pruebas, concedo la palabra a la defensa técnica, al abogado Brian Aguirre, para que se pronuncie sobre el orden de sus testigos. Abogado, tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. El orden de mis testigos, conforme el anuncio probatorio había sido realizado, es del siguiente, su señoría. En primer lugar, comparecerá la auditora Yulima Rodríguez. En segundo lugar, la psicóloga Karina Cacuango. En tercer lugar, el señor Pedro Sánchez. Continuando en cuarto lugar, el señor Carlos Arévalo. Y por último, en quinto lugar, la intervención realizada la señora Jenny Parra. Hasta ahí mi intervención, su señoría. Vinculante, escuchado al abogado y hasta ahí su intervención, se señala y se dispone que se inicie la práctica de sus testigos en el orden anunciado. Abogado Brian Aguirre. Muchas gracias, su señoría. Procedo entonces con la auditora Yulima Rodríguez. Señorita Rodríguez, indíquenos cuántos años tiene practicando la actividad contable. 30 años. ¿En dónde nomás ha estudiado? En la London School of Economics, Extensión Buenos Aires y más escuelas de economistas por todo el mundo. Gracias. ¿Hizo alguna auditoría sobre las operaciones del señor Carlos Arévalo en la cooperativa? Sí, ¿Qué encontró de su auditoría a las operaciones de crédito? las aprobaciones de créditos en base a los montos no estaban de acuerdo con las políticas institucionales y tampoco con los manuales de operaciones de crédito. Los beneficiarios de los créditos del señor Arévalo eran personas que no tenían buen historial crediticio. Los montos aprobados por el señor Arévalo eran superiores a los montos permitidos del segmento de crédito y los títulos de respaldo de las obligaciones estaban adulterados. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Bajo el principio de contradicción, ejerciendo su derecho a la contrarréplica, concedo la palabra al abogado Marco Álvarez para que pueda realizar su contrainterrogatorio, doctor. Concedo la palabra al doctor Marco Álvarez. Ya, señorita Yulima, de las preguntas ya contestadas, ¿puede indicar a esta sala qué mecanismo utilizó para realizar la pericia? Conteste la testigo. Una auditoría contable. Bien. No, no más preguntas, señor juez. Bien. De acuerdo a, después de haber realizado su contrainterrogatorio del abogado, concedo la palabra al abogado Brian Aguirre para que continúe con su siguiente testigo. Muchas gracias, su señoría. Continuando con mi testigo, el siguiente testigo es la psicóloga Karina Cacuango, quien realizará el respectivo interrogatorio. Señorita Cacuango, ¿cuántos años tiene usted como psicóloga? 30 años. ¿Cuál fue el diagnóstico que llegó usted del señor Arévalo? El paciente Arévalo sufre de un cuadro agudo de insomnio, sufre un cuadro de estrés postraumático. ¿El señor Arévalo tiene alguna relación sentimental? No, ¿El señor Arévalo tiene algún desorden de personalidad? no, ¿El señor Arévalo estaba mentalmente capaz para aprobar operaciones de crédito? no, ¿Por qué no estaba capacitado para aprobar esas operaciones de crédito? porque el señor tenía un puntaje de 5 sobre 7 dentro del test de Minnesota Multiplex Personality Inventory por psicopatías producto de su trabajo y su relación sentimental. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez.
Bajo el principio de contradicción y haciendo derecho a su contrarréplica, abogado Marco Álvarez, ¿desea realizar alguna pregunta en este contrainterrogatorio por su parte? No, señor juez. No, ninguno. Señor juez, se quedó sin audio. Después de haber escuchado al abogado de la parte contraria, el señor abogado Brian Aguirre, concedemos la palabra para que continúe con el orden de sus testigos anunciados durante esta diligencia. Muchas gracias, su señoría. Continuando con el orden de la práctica de mis testigos, el siguiente testigo es del señor Pedro Sánchez. Señor Pedro Sánchez, por favor, indíquenos, ¿por qué está detenido usted? Por investigación de microtráfico de drogas. Usted estuvo en la misma celda con el señor Arévalo. Sí, ¿El señor Arévalo le contó algo sobre las estafas que hizo él? no, ¿El señor Arévalo le dijo por qué estaba él ahí? sí, ¿Nos puede indicar por qué estaba el señor Arévalo ahí? por una investigación de peculado. Cuando llegó el señor Arévalo, ¿cómo se encontraba emocionalmente en la cárcel? El man estaba mal, no hablaba con nadie, no se veía con nadie, no comía, no dormía, pasaba despierto, no se llevaba con los guardias, hacía mucho relajo. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Bien, abogado, bajo el principio de contradicción, haciendo derecho a su de la réplica, abogado, tiene que hacer algún tipo de interrogatorio al testigo, abogado Marco Álvarez. Sí, solo una pregunta, señor juez. Señor Pedro Sánchez, indique a esta sala el tiempo que usted lleva de condena por microtráfico. Objeción, señoría. Fundamente su objeción, abogado. Señoría, la pregunta es impertinente puesto que el señor se ha mencionado que se encuentra en proceso investigativo todavía. Al lugar su objeción, abogado. Abogado Marco Álvarez, reformule su pregunta. Sí. Señor Pedro Sánchez, el tiempo que mantuvo con el señor Arévalo en la cárcel, ¿le expuso algún tipo de comentario sobre el motivo por el cual salió de la cooperativa? Señor juez, objeción. Fundamente su objeción, abogado. Señor juez, la pregunta es una pregunta de opinión. Al lugar. No, no más Abogado Marco Álvarez. preguntas, señor juez. Bien. Luego de haber escuchado las preguntas planteadas por la parte, vamos a continuar con este proceso y solicito al abogado Brian Álvarez que continúe con el orden de sus testigos denunciados anteriormente. Muchas gracias, su señoría. El siguiente testigo que se habrá llamado a rendir su testimonio es del señor Carlos Arévalo, su señoría. Señor Arévalo, ¿cuál es su profesión? Soy economista de profesión. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia y qué hacía en la cooperativa? Tengo 20 años de experiencia en el mercado financiero de la economía popular y solidaria. Me dedicaba a ser gerente de crédito de la cooperativa de SAR. Gracias. Señor Arévalo, ¿usted aprobaba operaciones de crédito? Sí, ¿Usted revisó las operaciones de crédito que tenía que aprobar? sí lo Objeción, revisé. señor juez. Ya Fundamente respondió, su objeción, señoría. estimado abogado Marco Álvarez. Pregunta Su, impertinente, señor su juez. señoría, la Anteriormente ya le objeción no cabe había... porque ya respondió la pregunta. Señor testigo, le vamos a recordar que para esta sala, una vez que usted escuche la palabra objeción, se abstenga de responder cualquier pregunta o por cualquiera de las dos partes de los abogados que le están realizando el interrogatorio. Por lo cual le rogamos que mientras no le solicite usted que proceda a responder, no lo puede hacer en esta audiencia. ¿Estamos de acuerdo, señor testigo? De acuerdo, señor juez. Listo, continuamos con el interrogatorio, abogado. Gracias, señor juez. Señor Arévalo, ¿usted revisó los manuales de operaciones de crédito?
Sí, lo revisé. Señor juez, pero señor Arevalo, ¿mantenía un cuadro de estrés laboral mientras trabajaba? Sí, Señor Arevalo, ¿tiene novia? ¿Tenía novia mientras trabajaba? Objeción, señor juez. Fundamente su objeción, abogado. Pregunta eh, se me fue. Se me fue la. Señor juez, Tranquilo, puesto abogado. que el abogado no sabe cuál es la objeción, por favor solicito que continúe con el interrogatorio. En virtud de lo señalado por la parte del abogado Brian Aguirre, por favor responda a la pregunta. ¿me podría repetir la pregunta? Señor Arevalo, ¿tenía novia mientras trabajaba? Sí, lo tenía. ¿Actualmente tiene novia? Objeción, señor juez. Fundamente su objeción, abogado Marco Álvarez. Pregunta impertinente, señor juez. Al lugar la objeción. Señor Arevalo, ¿sus relaciones personales afectaron a su desempeño laboral? Objeción, señor juez. Fundamento su objeción, abogado. Sigue impertinente la pregunta, señor juez. Al lugar la objeción. Reformule las preguntas de este abogado Brian Aguirre. Sí, señor Arevalo, en el desempeño de su trabajo, ¿usted tuvo afectaciones externas que afectaron al desarrollo del mismo? Objeción, señor juez. Sigue siendo impertinente la Al pregunta. lugar su objeción, Señora, abogado. reformulo su señoría. Señor Arevalo, ¿usted mantuvo afectaciones laborales por efectos externos o actos externos que le impidan ejercer adecuadamente su trabajo? Objeción, señor juez. Fundamente su objeción. Sigue siendo impertinente la pregunta, señor juez. Señor Al juez, no lugar. se vuelve impertinente la pregunta toda vez que la misma responde a la relación laboral que mantenía el mismo de esta demanda que la litis ha sido trabada respecto a el daño provocado a la cooperativa por parte del señor Arévalo por su mal desempeño en el trabajo. Y abogado, le rogaría que por favor reformule de otra manera la pregunta al tratar lo que yo quiero entenderle de mejor manera. Le ruego, por favor, con usted como el defensor técnico y los principios de interrogación, realice una pregunta que sé que vamos a hacer, doctor. Muchas gracias, su señoría. Reformulo. Señor Arévalo, ¿usted mantuvo afectaciones en el trabajo en el cual usted realizaba? Sí, Objeción, señor juez. Ya respondió su señoría. Ya respondió la pregunta el No testigo, más preguntas, su abogado. señoría. Solicito por favor a las defensas técnicas estar un poco más atento a esta diligencia para poder realizar sus objeciones en el debido momento respectivo. Bien, eh, bajo el principio de contradicción, nuevamente manifestando y bajo el derecho de la contradicción que usted tiene, abogado Marco Álvarez, ¿va a realizar su contrainterrogatorio al testigo? No, señor juez. Listo, continúa. En virtud de lo siguiente, vamos a proceder con la diligencia, por lo cual manifiesto que el abogado Brian Aguirre pueda continuar con el orden de sus testigos que anunció con anterioridad. Muchas gracias, su señoría. Y continuado con el orden de mis testigos, diciendo el último a realizarse, debo presentar como mi testigo y para que rinda su testimonio la señora Jenny Parra. Señorita Parra, ¿cuál es su cargo en la cooperativa? Gerente general de la cooperativa de SAR. Muchas gracias. Señorita Parra, ¿usted contrató al señor Arévalo? Sí, ¿Por qué le contrató al señor Arévalo? porque fue mi compañera de la universidad y era mi rival, mientras peleábamos por ser los mejores en notas. ¿Cuál era el rol que realizaba el señor Arévalo en la cooperativa? Su deber era aprobar créditos y aprobar acreditaciones de desembolso. ¿Usted mantuvo problemas con el señor Arévalo en el trabajo? Sí, ¿Qué problemas tuvo? Cuéntenos. el economista Arévalo llegaba tarde al trabajo
no tenía al día sus reportes de balances, le pedía informes y no los entregaba, le pedía los títulos de garantía de las operaciones de crédito y no tenía. Cuando le pedía informes se iba del trabajo diciendo que tenía problemas familiares y salía a verle a su novia y dejaba los expedientes de créditos botados. ¿Usted qué hizo ante esos problemas? Le pedía un... Objeción, señor juez. Fundamento su objeción, abogado. Pregunta repetitiva, señor juez. Señor En juez, la en anterior. ningún momento pregunté acerca de qué es la actividad que realizaba la señorita gerente respecto a los hechos encontrados por los problemas que mantuvo. No al lugar la objeción, abogado. Continúe con su interrogatorio, abogado Brian Aguirre. Señorita gerente, ¿usted qué hizo ante los problemas que encontró y que mantuvo con el señor Arevalo? Le pedía a una auditora internacional que nos indique los créditos aprobados, que tenía justificativos. No había control de los créditos, había un montón de aprobados e irregulares. Los créditos, los expedientes de créditos no estaban acorde a los manuales. Gracias. Una vez que usted realizó la contratación para una auditoría internacional, que es lo que nos menciona ahorita, ¿qué hizo ante esos informes que le presentaron? Presenté una denuncia por el delito de peculado, por la falta de legalidad en los montos, créditos, operaciones y actividades que aprobó el señor Arevalo. Muchas gracias. No más preguntas, su señoría. Su señoría, no tenemos audio de retorno de... Como es razón en virtud del principio de contradicción y siendo su derecho, abogado Marco Álvarez, ¿va a proceder con el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Por favor. Sí. Economista Parra, ciñese las preguntas que le voy a realizar. ¿El cargo en el cual fue asignado el señor Arévalo estaba en su capacidad para realizarlo? Sí, ¿Con qué anticipación el señor Arévalo fue asesorado en el nuevo cargo a realizar? Objeción, su señoría. Fundamente su objeción, abogado. Su señoría, la pregunta se vuelve sugestiva puesto que busca sugerir un hecho y llevar a una respuesta incierta en la pregunta con la afirmación de que el señor Arévalo no tenía o tenía una capacitación otorgada. Al lugar su objeción. No, no más preguntas. Bien. Hasta ahí haber escuchado las defensas técnicas en esa diligencia, pues hemos escuchado a los testigos. Muchas gracias, su señoría. Me retiro de la sala.